9:07 de la mañana, saludamos a Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y el postconflicto. Doctor Archila, bienvenido a RCN Mundo. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes y una celebración de que los tengamos a los dos ahora todos los días. Gracias, consejero. Queremos hablar con usted sobre el tema de las víctimas y las curules de las circunscripciones transitorias especiales de paz. ¿Cuál es el mecanismo que se puede conseguir y con el cual se puede verificar que las verdaderas víctimas del conflicto ocupen estas curules? Muchas gracias por esa pregunta. Hemos creado un montonón de anillos para proteger que eso sea así. Digamos, las directrices que hemos tenido es hacer todo lo que se necesita para que esas curules realmente queden en cabeza de las víctimas. Lo primero es recordar las circunscripciones en donde están consagradas. Esas zonas son exactamente las zonas en donde hay un nivel de concentración muy alto de las víctimas y de donde fueron desplazadas la gran mayoría de quienes sufrieron ese vejamen. Después de eso, se previó que quienes podían postularse debían estar en el registro que lleva la unidad de víctimas y quienes podían postularlos no son quienes han venido desarrollando la política tradicional, sino esas condiciones. Después de eso, tenemos mecanismos para estar verificando dónde se van a dar los votos, cómo se van a hacer esos votos. Van a existir unos pequeños jueces administrativos que van a estar resolviendo en sitio lo que está ocurriendo por si hay alguna irregularidad. También se previó que ese mecanismo especial de impugnaciones va a estar después de las elecciones e inclusive si por alguna razón se colara a alguien, la sanción implica la silla vacía. Eso quiere decir que el grupo que lo haya presentado perdería el espacio y no podría reemplazarlo por nadie más. Entonces, se han tomado un número muy grande de medidas para poder asegurar que lo logremos. Consejero, expliquémosle bien a la gente lo que va a encontrar el día de las elecciones, el 13 de marzo, que las personas votan por las consultas presidenciales de los partidos y las coaliciones y también por el Congreso, pues van a encontrar otras nuevas curules. Expliquémosle en esa parte de pedagogía electoral a los votantes qué es lo que van a encontrar con lo de curules de paz. Muchas gracias, Carla. Y muy buena la pregunta para no solamente poder explicar la mecánica, sino que los colombianos que a veces somos tan reacios a mirar las cosas tan lindas y que logramos. El hecho de que haya representación de las víctimas en el Congreso dentro de la historia de los procesos de paz es otro de los avances que tenemos que son pioneros y ejemplo de inspiración en el mundo. No hay ningún otro proceso de paz que hubiera tenido esa característica. En la práctica, quienes están en las zonas en donde se van a realizar las votaciones, en esos municipios van a encontrar, en adición a los cartones, en adición a los tarjetones que les corresponde, esto es Cámara, Senado, y las consultas, uno adicional para que se voten por estas 16 circunscripciones, y obviamente son un número plural de candidatos. Tenemos más de 400 candidatos en las 16 regiones, pero va a estar separado del resto de los tarjetones para que sea fácil a quienes pueden votar. Consejero, las víctimas del conflicto, no las víctimas de las FARC, siguen denunciando que han sido que han tenido muchos problemas para poder acceder a estas curules. Aquí el nivel de protección que les hemos dado es un nivel de protección muy alto.
el presidente, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, hemos coordinado todo el esquema de seguridad que ha habido para quienes están en esas postulaciones, tal como lo vimos, pues siempre supimos como nación que implicaba un reto en algunas de estas zonas, porque con ellos no se firmó, siguen operando grupos delincuenciales, pero aún así, hasta el momento, y puedo estar equivocado si ha habido algo muy reciente, pero hasta el momento ninguno de quienes están en la contienda electoral ni ha sido secuestrado ni muerto permanentemente de manera que tenga que retirarse. Así que yo creo que también nuevamente como país estamos haciendo todo lo que se necesita para que ellos puedan cumplir con su objetivo de dar a conocer sus propuestas y obtener el favor de los electores. Consejero, aquí uno podría decir que hay un desbalance, porque mientras las FARC o los ex jefes de las FARC tienen y tendrán también en este periodo, en estas elecciones, 10 curules gratis, de nuevo, igual que el periodo pasado de elecciones, las víctimas de las FARC no, tienen que pelear por ellas, tienen que competir, hacerse contar, conseguirse la plata, mientras que por el lado de las FARC el mismo proceso de negociaciones les da ese beneficio de financiarles el tema político. ¿Cómo hacer para que una víctima que ha sufrido entienda este desbalance a nivel de su participación política? Bueno, digamos, hay cosas que nosotros hicimos y cosas que nosotros estamos impulsando y protegiendo. Eso que usted menciona ya estaba dentro del marco constitucional cuando esta administración llegó al gobierno. En el caso de las víctimas, el compromiso nuestro ha sido por todos los lados. Recordemos que la ley de víctimas se iba a terminar. Nosotros mandamos mensaje de urgencia al Congreso y por eso tenemos 10 años más para trabajar en favor de las víctimas. Hemos fortalecido no solamente estas curules de víctimas, sino las representaciones que tienen en las mesas tanto las nacionales, las departamentales, las distritales, aún yendo más allá de lo que está previsto en las normas con ocasión de las marchas y de las protestas que se dieron. Yo negocié con los representantes de las víctimas. Estos son 9 millones de víctimas. Quedamos en 43 compromisos y esos 43 compromisos prácticamente todos los hemos cumplido. Entonces la voluntad de este gobierno, la voluntad mía de hacer todo lo que se necesita para que las representaciones y las voces de las víctimas sean oídas y sean oídas todo lo fuerte que deben serlo es toda. Consejero, permítame un segundo, quiero saludar a Sebastián Velázquez, él es el representante de la Federación de Víctimas de las FARC. Sebastián, buenos días, bienvenido a RCN Mundo. Buenos días para el consejero. Gracias, Sebastián. Ustedes hasta la semana pasada aseguraban que esas curules están en riesgo de caer en manos cercanas a las personas de las FARC. Sí, pues es que lo que evidencia claramente que eso va a ser así es que en las zonas PEDET en las zonas rurales PEDET donde se va a votar, hay frentes activos de las FARC, o sea, pues hoy las llaman disidencias, pero evidentemente hay una presión armada que ejerce un grupo armado ilegal en esos territorios. Entonces, pues de cuál paz estamos hablando si todavía hay frentes de guerra dedicados exclusivamente al negocio del narcotráfico y que van a financiar esas campañas. ¿Y por medio de qué? Por medio de terceras personas que obviamente no son excombatientes, pero que son afines a la causa guerrillera. Ahora, consejero, esto que asegura Sebastián, ¿tiene una garantía que no vaya a suceder? ¿Hay alguna presión por estos grupos disidentes, tal vez, en estas zonas PEDET que puedan afectar la votación? Buenos días a Sebastián.
Sebastián y su organización y otras de las organizaciones hacen un muy buen trabajo llamando la atención sobre estas circunstancias que todos tenemos que tener en cuenta, pero quisiera detallar lo que él ha puesto la alarma para que lo entendamos. Sebastián señala que en las zonas en donde se van a dar las circunscripciones, en esas mismas zonas continúan operando otros grupos distintos de aquellos que están en proceso de reincorporación, y eso es así. Cuando se firmaron estos acuerdos, el ELN ya existía, el Clan del Golfo ya existía, los caparros ya existían, los contadores ya existían, y a esos salvajes se le sumaron el problema de las disidencias, que no son personas que hubieran entrado en el proceso y si hubieran salido. Esa idea no es correcta. Son traquetos, son narcotraficantes que nunca entraron en el proceso. Tal como lo menciona Sebastián, esas personas están distinguidas, separadas, no son quienes están en proceso de reincorporación. No solamente dicho por el gobierno, sino reiterado, acuérdense ustedes, por el gobierno de los Estados Unidos, que hace su tarea de verificación independiente. Ellos sacaron del grupo de terroristas de manera definitiva a quienes están en proceso de reincorporación, y a estos otros, a la Nueva Marquetalia, a los demás disidentes, los incluyeron. Entonces, quienes constituyen la amenaza son esos otros grupos, esos grupos armados de narcotraficantes. La amenaza de que ellos interfieran en el proceso es una amenaza real, y por eso precisamente es que se toman todas las medidas que estamos describiendo, más las medidas que viene liderando el ministro del Interior. Y obviamente, en la medida en que eso que es una amenaza se convierta en denuncias sobre que en alguna región se esté dando esa interferencia, tenemos toda la disposición y las capacidades para hacer las investigaciones y que se proceda según corresponde a la ley electoral. Sebastián, de las zonas donde se van a votar estas circunscripciones transitorias especiales de paz, ¿cuál es la que más le preocupa a usted en este momento, por lo que nos venía comentando minutos atrás? Pues es que son varias, o sea, todo el Catatumbo está afectado hoy por los grupos armados ilegales, como dice el consejero, dedicados al negocio del narcotráfico. Y todos estos grupos armados ilegales que hacen presencia ya tienen intereses. Y Catatumbo es una zona claramente donde están las asociaciones que las FARC ha acompañado para el tema de no permitir la erradicación de los cultivos ilícitos. Claramente allá hay asociaciones muy afines a las FARC y que tienen sus organizaciones sociales pro siembra del cultivo de coca. Eso por un punto. En Cauca ni qué hablar. O sea, yo ahora que hago trabajo social en municipios del norte del Cauca, presencialmente con todos sus riesgos, uno evidencia que no cabe una mata más de coca y de marihuana creepy. Entonces, ¿para dónde van esos recursos? Para fortalecer socialmente en estas curules a los grupos armados ilegales y que tengan un supuesto poder legítimo al tener esa curul. Pero es que el acto legislativo también fue precario en el alcance que debía de haber tenido, porque los 9 millones que menciona el consejero, que suman las víctimas registradas en el registro único de víctimas en este país, 7 millones son desplazados, 7 millones, que fue cuando hubo el cambio en la 1448. Y esos 7 millones de colombianos que hoy no viven en esos municipios alejados del país, no van a poder votar, porque no retornaron en el tiempo que decía el acto legislativo. O sea que la participación efectiva de víctimas va a ser minoritaria, no mayoritaria, porque las personas están desplazadas en los cascos urbanos y en las ciudades capitales. Y esos 7 millones quedaron por fuera de la participación que quedó estipulado en el acto legislativo. Entonces,
Nosotros hicimos recomendaciones cuando hubo la audiencia en el Senado de la República, y que las circunscripciones fueran nacionales y no como quedaron específicamente en unos territorios y específicamente en las áreas rurales, porque los que no estén en esas áreas rurales pues no podrán votar por esos candidatos. O sea, el acto legislativo, aparte del tema del orden público y la presencia de grupos armados ilegales, tiene demasiadas falencias y como tal ya se va a votar. Y en ese sentido, algunos de esos candidatos saldrán electos con muy pocos votos, porque quienes están en esos territorios alejados y zonas rurales son muy pocas las personas que realmente se encuentran habilitadas para votar. Y eso es lamentable porque no va a ser un ejercicio democrático, sino excluyente de muchas de las víctimas que pudieron haber aspirado y que hoy se encuentran en cordones de ciudades capitales como la ciudad de Bogotá, Medellín, que son receptores del gran desplazamiento que hubo en el marco del conflicto. Sí. Habría que agregarle al señor consejero Archila dos cosas. Uno, en estricto sentido, si hay personas que estuvieron en el proceso de desmovilización con las FARC y volvieron a las armas, son los reincidentes. No son todos disidentes, aquí hay reincidentes. Pero por el otro lado, lo cierto es que en esos grupos y en esas circunscripciones hay una violencia que es mayor que la del país. El año pasado Colombia tuvo 13.709 homicidios, según la Policía Nacional. Esa es la cifra más alta desde que se firmó el pacto con las FARC. Y hay que decir que en las zonas PEDET, que son las zonas privilegiadas en el acuerdo entre Santos y las FARC, el promedio de homicidios fue un 190% superior al promedio nacional. Lo que uno entiende, por tanto, es que los que están en esas zonas de circunscripciones para la paz están sujetos a una mayor violencia que el resto de los colombianos. Y como dice nuestro invitado, por el otro lado, muchas de las víctimas que deberían poder votar no pueden hacerlo porque están desplazadas de esas zonas y por tanto no van a poder ejercer su derecho de, como víctimas, escoger a quienes les representan. Muchas gracias. Ahora, varios temas para tener en cuenta. Recordemos que ese acto legislativo, como lo estaba mencionando Sebastián, es un acto legislativo que no fue de iniciativa de este gobierno. Nosotros, este es un acto legislativo que se presentó, se tramitó y se aprobó antes de que llegáramos al gobierno. Lo que hizo el presidente, como le corresponde y de acuerdo con su apego al principio de la legalidad, es que tan pronto se expidiera por parte del Congreso, de acuerdo con las sentencias que dio la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, haríamos lo que corresponde y dentro del marco que daba ese acto legislativo, que insisto, no es de nuestra autoría, hicimos todo lo que hemos venido comentando para asegurar que esas curules estén en cabeza de las víctimas dentro del marco que corresponde. Los otros son temas que esa audiencia y el debate en el Congreso, etcétera, son temas que se hicieron antes de que yo estuviera en esta responsabilidad. La circunstancia de que en donde continúa existiendo el negocio del narcotráfico, el negocio del contrabando de gasolina, el negocio de la minería ilegal, los índices de violencia son más altos que los del resto del país, es una condición sobre la cual trabajamos y precisamente por eso las condiciones de seguridad que se le dan a quienes están en esas regiones están robustecidas respecto de quienes desarrollan la actividad proselitista y política en las zonas que no tienen esas complejidades. Sí. La condición, qué pena Carla, de que teníamos que trabajar en esas condiciones, y yo quisiera insistir en esto, es una circunstancia que resalta el gigantesco esfuerzo y compromiso que tenemos con la implementación no solo de las curules, sino de todos los
posibilidades que se derivan del acuerdo y insisto, no se podría pensar nunca que sean una consecuencia de algún incumplimiento por la sencilla razón de que son condiciones causadas por grupos armados ilegales que existían antes de que se firmara el acuerdo y respecto de los cuales no tenemos en ese sentido ninguna responsabilidad. Consejero, vale la pena decir que, por supuesto, usted heredó la implementación de un acuerdo que hizo el anterior gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC. Eso es importante recalcarlo para los oyentes. Y claramente usted no es o su dependencia no es la única responsable de ciertos temas, sino también hay gran responsabilidad, por ejemplo, en la Justicia Especial para la Paz, que fue otro de las herencias de esta negociación. Usted tiene aquí una víctima que lo está escuchando, una víctima de las FARC, Sebastián, que está preocupado, que dice que esas curules van a quedar en manos de las FARC. Otra cosa que usted mismo lo ha denunciado y lo ha dicho constantemente, y es que las FARC no han entregado los bienes, no han reparado a sus víctimas y, como lo sabemos, pues no han pagado ninguna sanción. ¿Qué le dice usted como alto consejero para la estabilización, que es como llama el gobierno esta dependencia, a esa víctima que está pensando eso, a Sebastián, que lo tiene ahí en la línea? Carla, la verdad es que con Sebastián hablamos muy frecuentemente, entonces no es la primera vez. Nosotros trabajamos constantemente en distintos escenarios. Trabajamos con él cuando estaban las manifestaciones, hemos trabajado para mirar el apoyo que tienen las víctimas para tener la voz ante la JEP. Sebastián ha estado al tanto de los esfuerzos que hemos hecho para que esos bienes sean entregados. Sebastián ha tenido la constancia de que toda la plata que hemos podido monetizar la hemos convertido ya en reparaciones colectivas y reparaciones individuales. Sebastián sabe que no solamente con los bienes que entregaron, sino que algunos de esos bienes le hemos declarado la extinción del dominio para poder acudirlo. Sebastián sabe que presentamos el proyecto de reforma constitucional para que a futuro, porque no se podía afectar estas curules, quienes estén en delitos que sean de lesa humanidad no puedan ser amnistiables. Sebastián sabe que tenemos el presupuesto más alto que nunca ha habido para reparación de víctimas en el país, con más de $1 billón de pesos. Sebastián conoce lo importante que son las reparaciones colectivas. Eso solamente existe en Colombia y es cuando se ha afectado una colectividad, no solamente dar las reparaciones individuales, sino ir y resolver lo que la colectividad nos pide. Y Sebastián sabe que antes de que llegáramos al gobierno, de esos había 3 y en este momento llevamos 45. O sea, en toda la historia de la ley se habían hecho 3 y nosotros 45. Así que Sebastián puede contar con que en el foco de todos nuestros esfuerzos están y seguirán estando las víctimas. Sebastián, pues, ¿qué le responde al consejero Archila? Sí, yo admiro al consejero porque no es una posición fácil dentro del gobierno y más cuando estos señores no tienen, señores de las distintas FARC acogidos al acuerdo, no han tenido ninguna voluntad de cumplir los 4 pilares, ¿cierto? Ni la verdad, ni la justicia, menos la reparación y han continuado delinquiendo. Entonces, la política pública de paz con la legalidad ha sido el gran esfuerzo de este gobierno, donde ha atendido con creces en los compromisos de la implementación de los acuerdos. 200.000 millones de pesos vale la seguridad de los señores excombatientes. 200.000 millones al año. Y para ellos no es suficiente, pero hay un déficit de atención en la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, incluidos las personas que lideramos la reivindicación de derechos de las víctimas de paz. Eso es una falencia que tiene el Estado en este momento. Pero yo reconozco, obviamente, consejero, la interlocución con el gobierno y que nos escuchan. Pero esto es un tema estructural del acuerdo de paz, que cuando el gobierno nacional entró
y quiso hacer esas modificaciones, se vino el mundo encima por la famosa frase de que iban a hacer trizas. Había que darle claridad a 3 puntos, que fueron los 3 puntos que presentó el presidente ante el Congreso, y que yo entiendo las dificultades que hay en el marco de que muchos de los excombatientes, comandantes, negociadores que estuvieron en el acuerdo de paz, hoy son comandantes traquetos entre Colombia y Venezuela, como el señor Iván Márquez, y como el señor Paisa, que supuestamente murió, y Romaña, y todos esos otros que se fugaron del acuerdo. Entonces, acá también hay que... Sebastián. Sí, señor. Sí, señor. Pues le queremos agradecer, Sebastián Velázquez, representante de la Federación de Víctimas de las FARC, lo mismo al consejero presidencial para la estabilización y el postconflicto, Emilio Archila, por estos minutos aquí en RCN Mundo.